38 grados a pleno sol, el asfalto tan caliente que podía sentir cómo me quemaba las plantas de los pies a través de las sandalias. Mis rodillas ya no aguantaban más. Me dejé caer sobre la tierra seca del costado de la ruta, y el polvo se levantó como una nube sucia que se me metió en la boca. Sentí el sabor amargo, mezclado con mis propias lágrimas. A mi edad, 61 años, nunca imaginé que estaría de rodillas en medio de la nada, abandonada como un perro viejo que ya no sirve. La camioneta blanca de Damián, mi yerno, ya era apenas un punto brillante en el horizonte. Se alejaba levantando esa polvareda que todavía me picaba en los ojos. 20 kilómetros me separaban de la ciudad. 20 kilómetros bajo este infierno de calor, con mi presión alta, mi rodilla mala y este dolor en el pecho que no sé si es del corazón o de la traición. Sus últimas palabras todavía me resonaban en los oídos como una cachetada. Debiste firmar la casa cuando te lo pedimos con buenos modales, Patricia. Ahora vas a firmar después de que el sol te enseñe a respetar. Y se rió. Se rió mirándome por el espejo retrovisor mientras yo le suplicaba que no me dejara ahí. Después aceleró y me dejó envuelta en una nube de polvo y vergüenza. Intenté pararme. Las piernas me temblaban tanto que volví a caer. El bolso con mis medicamentos estaba adentro de esa camioneta. Mi celular también. Todo lo que tenía era mi cuerpo viejo y cansado, este vestido floreado empapado de sudor, y la certeza de que mi propia familia me había tirado a la basura. Ustedes me están escuchando ahora, ¿verdad? Quiero que me escuchen bien, porque lo que voy a contarles no es solo mi historia. Es la historia de muchas de ustedes que están ahí, del otro lado de la pantalla. Tal vez pensando que sus hijos nunca les harían algo así, que su familia las cuida, que están seguras. Yo también lo pensaba. Hace apenas unos meses, si alguien me hubiera dicho que mi propio yerno me abandonaría en medio de una ruta desierta para robarme mi casa, me habría reído en su cara. Pero aquí estoy, contándoles cómo caí de rodillas sobre la tierra caliente mientras el hombre que se sienta en mi mesa cada domingo me dejaba tirada como basura. Déjenme un comentario si alguna vez sintieron que su propia familia los traicionó, porque necesito saber que no estoy sola en esto. Escriban de dónde me están viendo, por favor. Necesito sentir que alguien me escucha, aunque sea desde una pantalla. Me llamo Patricia Morales. Tengo 61 años y toda mi vida trabajé con estas manos. Miren, si yo estuviera frente a ustedes ahora mismo, les mostraría mis dedos. Están deformados de tanto coser. Tengo callos en las yemas de tanto empujar la aguja cuando las máquinas se descomponían y había que entregar igual. Tengo las uñas cortas y despintadas porque nunca tuve tiempo para esas cosas. Estas manos cosieron uniformes escolares por 35 años. Uniformes para chicos de familias que podían pagarlos, y también para los que no podían, porque yo nunca pude negarle un guardapolvo a una madre con la vergüenza en los ojos. Con estas manos levanté a mi hija Lucía después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 4 años. Coser de noche, coser de madrugada, coser hasta que los ojos se me cerraban solos y tenía que echarme agua fría en la cara para seguir. Lucía nunca usó ropa de segunda mano. Nunca le faltó nada. Fue a la universidad. Se recibió de contadora. Yo estaba tan orgullosa el día de su graduación que lloré más que ella. Después conoció a Damián. Al principio me cayó bien, no voy a mentir. Era educado, atento, llegaba con flores, me ayudaba a cargar las bolsas del mercado. Suegra querida, por aquí, suegra linda, por allá. Lucía estaba enamorada y yo solo quería verla feliz. Después de todo lo que había sufrido conmigo, trabajando de día y estudiando de noche, merecía un buen hombre a su lado. Se casaron hace 3 años. Yo les pagué la mitad de la fiesta. Vacié mi cuenta de ahorros porque una madre hace eso, ¿no? Una madre se saca el pan de la boca para que sus hijos tengan todo. Damián no tenía familia. Había crecido en hogares, pasando de una casa a otra. Cuando me contó eso, sentí tanta pena por él que lo abracé como si fuera mi propio hijo. Aquí tienes familia ahora, le dije. Esta es tu casa también. Ojalá nunca hubiera dicho esas palabras.
Los primeros meses todo iba bien. Ellos vivían en un departamento chico que alquilaban, yo en mi casa. La casa que heredé de mis padres, una construcción antigua pero sólida, con 3 habitaciones grandes, patio con árboles frutales y un taller donde tenía mis máquinas de coser. Está en el barrio San Martín, a 6 cuadras de la plaza principal. Antes era una zona tranquila, de familias trabajadoras. Ahora pusieron un shopping nuevo y los precios de las propiedades se dispararon. Mi casa, que antes valía poco y nada, ahora vale mucho, demasiado. Ahí empezó todo. Hace un año, Damián y Lucía llegaron una tarde de domingo. Traían facturas y esa sonrisa que ahora reconozco como el comienzo de la trampa. «Suegra, tenemos que hablar de algo importante», dijo Damián mientras servía el mate con esa amabilidad fingida que yo todavía no sabía identificar. Me dijeron que estaban preocupados por mí, que vivir sola a mi edad era peligroso, que si me pasaba algo, si me caía, si me daba un infarto, nadie se daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. «Tenés que pensar en tu seguridad, mamá», insistía Lucía, y yo veía preocupación genuina en sus ojos. O eso creía. La solución que proponían era simple. Ellos se mudarían conmigo, cuidarían de mí, yo no estaría sola, y la casa grande no se desperdiciaría. Sonaba razonable. Hasta me pareció lindo tener compañía después de tantos años de soledad. Acepté. Fue el peor error de mi vida. Al principio era sutil. Damián opinaba sobre todo. Que las plantas del patio estaban muy descuidadas, que necesitaba contratar un jardinero. Él conocía a alguien bueno, un tal Ramiro. Yo accedí, después que la casa necesitaba arreglos urgentes. Goteras que yo nunca había visto, problemas eléctricos imaginarios. Siempre él conocía al técnico indicado, y siempre yo tenía que pagar. Empecé a notar que mis cosas desaparecían. Pequeñas cosas al principio. Un anillo de mi madre que guardaba en el joyero. Me dijeron que seguramente lo había perdido, que a mi edad era normal olvidar dónde dejaba las cosas. Después fueron 500 pesos que tenía guardados en el cajón de la cocina. «Mamá, estás confundida, ahí nunca hubo plata», me decía Lucía con esa paciencia condescendiente que usas con los viejitos que ya no están bien de la cabeza. Empecé a dudar de mí misma. Hace 2 meses encontré a Damián en mi habitación. Estaba junto a mi cómoda, con papeles en la mano. «¿Qué haces?», le pregunté. Se sobresaltó, pero se recuperó rápido. «Buscaba ibuprofeno, suegra. Lucía tiene dolor de cabeza. Mi botiquín está en el baño, no en mi cuarto». Pero no dije nada. Cada vez que abría la boca para quejarme, sentía que era yo la que estaba siendo malagradecida, desconfiada, una vieja amargada. Entonces pasó lo del jardinero. Ramiro era un hombre callado, de unos 40 años, que venía 2 veces por semana a cuidar el jardín. Hacía bien su trabajo y nunca me molestaba. Un día, Damián llegó gritando. Había desaparecido plata de su billetera, decía. 1,500 pesos, y acusaba a Ramiro. «Ese tipo anda fisgoneando por toda la casa, suegra. Yo lo vi». Llamé a Ramiro esa misma tarde y lo despedí por teléfono. Él intentó explicar algo, decir que era mentira, pero yo no lo escuché. Colgué sintiendo que había hecho lo correcto, protegiendo mi casa de un ladrón. Dios mío, qué equivocada estaba. Después de despedir a Ramiro, las cosas empeoraron. Damián ya no se molestaba en disimular. Necesitaban que yo firmara unos papeles, decían, para proteger la casa en caso de que algo me pasara, para que todo quedara en orden, y Lucía no tuviera problemas cuando yo faltara. Hablaban de mi muerte como si fuera algo inminente, como si ya estuviera con un pie en la tumba. Me negué a firmar. Ahí se les cayó la máscara. Las discusiones se volvieron diarias. Damián me gritaba que era una desagradecida, que ellos habían dejado su vida para cuidarme y así les pagaba. Lucía lloraba, diciendo que solo querían lo mejor para mí, que por qué no confiaba en mi propia hija. Me sentía acorralada en mi propia casa. Empecé a encerrarme en mi habitación, a comer cada vez menos porque las cenas eran campos de batalla. Hace una semana tenía turno con el cardiólogo. Mi presión había estado alta y necesitaba control.
Damián se ofreció a llevarme. Lucía tiene que trabajar, suegra. Yo te llevo, no hay problema. Me pareció raro que fuera tan amable después de días de guerra fría, pero necesitaba ir al médico. Subí a la camioneta esa mañana sin saber que estaba subiendo a mi propia trampa. Salimos de la ciudad por la Ruta 6. El consultorio del cardiólogo estaba en el centro, a 15 minutos de casa. Pero Damián tomó la dirección contraria. ¿A dónde vamos?, pregunté. Un atajo, dijo sin mirarme. No era ningún atajo. Manejó y manejó hasta que la ciudad desapareció detrás de nosotros y solo quedó la ruta vacía, campos secos a los costados y ese sol implacable de enero cayendo como plomo derretido sobre el techo de la camioneta. Empecé a asustarme. Damián, esto no está bien. Tenemos que volver. Él seguía manejando en silencio, con las manos apretadas al volante y una sonrisa que me heló la sangre. Finalmente frenó, en medio de la nada. Solo la ruta, el campo vacío y el silencio. Se dio vuelta para mirarme y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Algo frío, algo cruel. «Bájate», me dijo. «¿Qué?» «Que te bajes del auto. Vas a caminar hasta la ciudad. 20 kilómetros son buenos para pensar, para reflexionar sobre tu terquedad». No podía creer lo que estaba escuchando. «Damián, por favor. Hace 38 grados. Soy una mujer mayor. No puedo...» «Deberías haber firmado cuando te lo pedimos con buenos modales, Patricia. Ahora vas a firmar después de que el sol te enseñe a respetar. ¡Bájate!». Me quedé paralizada. Él se bajó, dio la vuelta, abrió mi puerta y me agarró del brazo. Fuerte, me dolió. Me tiró afuera como si fuera una bolsa de basura. Caí sobre el asfalto caliente. Me raspé las manos. «Mi cartera», supliqué. «Por lo menos déjame la cartera, mi teléfono». «No necesitas nada de eso, solo necesitas pensar». Cerró la puerta, se subió y arrancó. Lo último que vi fue su cara en el espejo retrovisor, riéndose, y ahí estaba yo, de rodillas en la tierra, con el sol quemándome la nuca, sin agua, sin teléfono, sin nada, sintiendo que mi vida se había convertido en una pesadilla de la que no podía despertar. El silencio de la ruta era absoluto. Solo se escuchaba el viento caliente y mi propia respiración agitada. Intenté pararme de nuevo. Esta vez lo logré, aunque las piernas me temblaban tanto que pensé que volvería a caer. Miré hacia ambos lados de la ruta. Nada, ni un auto, ni una casa, solo el calor, el asfalto interminable y la certeza de que iba a morir ahí. Empecé a caminar. Cada paso era una tortura. Las sandalias me lastimaban, la garganta me ardía de sed, y ese dolor en el pecho se hacía cada vez más fuerte. 15 minutos caminando bajo ese sol y sentía que me iba a desmayar. Entonces escuché un motor. Me di vuelta. Una camioneta vieja se acercaba levantando polvo. Levanté la mano, desesperada. «Por favor, Dios, que pare. Que alguien me ayude». La camioneta frenó a mi lado. La ventanilla bajó. Y cuando vi quién era el conductor, el mundo se me detuvo. Era Ramiro, el jardinero que yo había despedido por ladrón hacía apenas un mes. Me quedé ahí parada, con el sol quemándome la espalda, mirando a Ramiro a través de esa ventanilla polvorienta. Él me miraba sin decir nada. Yo esperaba ver odio en sus ojos. Esperaba que arrancara la camioneta y me dejara ahí como venganza por haberlo acusado de ladrón. Lo hubiera merecido. Pero lo que vi en su cara no fue odio. Era algo peor. Era lástima. «Suba, señora Patricia», me dijo finalmente, abriendo la puerta del acompañante. No tenía fuerzas para sentir vergüenza. Me subí a esa camioneta como pude, las piernas temblándome tanto que casi me caigo de nuevo. El interior olía a tierra mojada y yerba mate. Había una Virgen de Luján colgada del espejo retrovisor y un termo en el piso. Cosas simples, cosas honestas. Ramiro arrancó sin decir nada más. Puso el aire acondicionado al máximo y ese aire fresco me golpeó la cara como una bendición. Cerré los ojos y empecé a llorar. No pude evitarlo. Lloré todo lo que había estado conteniendo, la humillación, el miedo, la traición. Lloré por todo. Él me dejó llorar.
No dijo esas cosas que dice la gente cuando no sabe qué decir. Solo manejaba en silencio mientras yo me deshacía en ese asiento gastado de su camioneta. Cuando finalmente pude hablar, lo primero que salió de mi boca fue: «Perdón». «¿Perdón por qué?», preguntó él sin sacarle los ojos al camino. «Por haberte despedido, por creerles a ellos, por pensar que vos eras el ladrón cuando…». La voz se me quebró otra vez. Cuando el ladrón estaba adentro de mi casa. Ramiro suspiró hondo. Apretó el volante con esas manos grandes, trabajadas, de hombre que se gana el pan con el sudor de su frente. «Señora, lo que tengo que contarle no le va a gustar, pero tiene que saberlo». Y ahí, en esa camioneta vieja que se bamboleaba por la ruta, Ramiro me contó la verdad. Él no había robado nada. Nunca. Lo que sí había hecho era ver cosas que no debería haber visto. Un día, mientras regaba las plantas del patio, escuchó a Damián hablando por teléfono. Estaba en el taller, donde yo guardaba mis papeles importantes. Ramiro escuchó claro. «Sí, tengo acceso a los documentos. La vieja confía en mi mujer. Es cuestión de tiempo». Ramiro no entendió bien qué significaba eso, pero algo le hizo ruido. Empezó a prestar atención. Vio cómo Damián entraba a mi habitación cuando yo salía a hacer compras, cómo revisaba mis cajones, cómo fotografiaba papeles con el celular. Un día lo vio con mi escritura de la casa en las manos. La estaba escaneando con el teléfono. Ramiro alcanzó a ver que también tenía algo más, un papel en blanco con mi firma abajo. Solo mi firma. Nada más. «Él tiene su firma en un papel en blanco, señora Patricia», me dijo Ramiro, y esas palabras me cayeron como un baldazo de agua helada. «Puede poner lo que quiera arriba de esa firma, puede hacer que usted firme cualquier cosa sin que usted lo sepa». Me agarré del tablero de la camioneta. Sentí que me iba a desmayar. ¿Cómo consiguió mi firma? Eso no lo sé. Pero ese día que lo vi con los documentos, me descubrió. Me dijo que si abría la boca, él se encargaría de que nadie me creyera, que yo era solo el jardinero y usted le creería a él antes que a mí. 2 semanas después, me acusó del robo de esa plata que seguramente nunca existió. Y usted me despidió. La culpa me apretó el pecho como un puño gigante. «Ramiro, yo no sabía». «Yo lo sé, señora. Por eso nunca le guardé rencor. Pero cuando la vi ahí tirada en la ruta, supe que las cosas se habían puesto feas. Y supe que tenía que ayudarla. Ahora vamos directo a la comisaría. Usted va a denunciar todo. El abandono de persona, el intento de estafa, todo». Me quedé en silencio el resto del camino, mirando por la ventanilla cómo los campos se convertían en casas, las casas en calles, las calles en mi ciudad. Y mientras miraba, mi cabeza viajó muy lejos, al pasado. A todos esos momentos en los que debería haberme dado cuenta. A todas esas señales que ignoré. Recordé la primera vez que Damián mencionó mi casa. Fue a los 6 meses de casarse con Lucía. Estábamos cenando un domingo, los 3, como hacíamos siempre. «Qué casa hermosa tenés, suegra», dijo mientras miraba alrededor. «Con el shopping nuevo que pusieron acá cerca, esto debe valer una fortuna». Lo dijo casual, como quien comenta el clima. Pero Lucía le clavó una mirada seria y él cambió de tema rápido. Yo no le di importancia. Recordé cuando mi hija era chiquita. Apenas 4 años tenía cuando su padre nos abandonó. Me dejó una nota en la mesa de la cocina. «No estoy hecho para esto. Suerte». Eso fue todo. 31 años tenía yo, sin profesión, sin estudios, con una nena chica y una casa que apenas habíamos terminado de pagar. Esa misma semana busqué trabajo. Conseguí en una fábrica de guardapolvos, costura industrial. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. El sueldo no alcanzaba. Así que empecé a coser de noche en casa. Arreglos de ropa para las vecinas, cortinas, manteles, lo que fuera. Lucía se dormía con el ruido de mi máquina de coser. Tac, 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 tac. Ese sonido fue la banda sonora de nuestra vida. Los fines de semana también trabajaba. No había descanso, no había salidas, ni vacaciones, ni tiempo para mí. Todo era para Lucía. Para que tuviera ropa linda, útiles nuevos, zapatillas de marca como las otras nenas.
para que nunca sintiera que le faltaba un padre, porque su madre le daba todo el doble. Cuando cumplió 15 años, le hice el vestido más hermoso que cosí en mi vida, celeste, con canutillos que bordé uno por uno durante 3 meses. Ella lloró cuando se lo probó. «Sos la mejor mamá del mundo», me dijo abrazándome fuerte. Yo sentí que todo valía la pena, cada noche sin dormir, cada dolor de espalda, cada comida que me salteé para que a ella no le faltara nada. Lucía estudió en la Universidad Nacional. Era inteligente, aplicada. Yo seguía cosiendo de noche para pagarle los libros, los viajes, las fotocopias. Ella trabajaba también, de mesera los fines de semana, pero no le alcanzaba. Yo nunca le dije que no, nunca le dije, no puedo. Siempre encontraba la manera. Se recibió a los 25. Conseguí trabajo en un estudio contable. Yo estaba tan orgullosa que mandé a hacer tarjetas con su nombre. Lucía Morales, contadora pública. Las repartí por todo el barrio. Mi nena era profesional, había roto el ciclo, ya no sería como yo, matándose por 2 mangos. Pero algo cambió en ella después. Empezó a venir menos a casa. Siempre estaba ocupada, siempre tenía cosas que hacer. Yo lo entendía. Era joven, tenía su vida. Aunque a veces me dolía cenar sola después de tantos años de cenar juntas. Cuando conoció a Damián, volvió a ser la de antes. Venía seguido, me contaba todo. Estaba enamorada. «Mamá, este es diferente, este sí se queda», me decía con los ojos brillantes. Y yo quería creerle porque ya había sufrido demasiadas idas en su vida. Su padre que se fue, 2 novios anteriores que la dejaron. Merecía que alguien se quedara. Damián era encantador al principio. Me preguntaba por mi día, se interesaba por mis cosas. «Contame de tu trabajo de costurera, suegra. Debe ser fascinante». Nadie nunca había usado la palabra fascinante para describir mi trabajo. Me sentí vista, importante. Cuando anunciaron el casamiento, yo tenía ahorrados 50,000 pesos. Era todo lo que había juntado en 10 años, guardado en una caja de lata debajo de mi cama. Plata para emergencias, para cuando me pusiera muy vieja y no pudiera trabajar más. Pero cuando Lucía me dijo que la fiesta costaba 100,000 pesos y que apenas tenían la mitad, no lo dudé. Le di mis 50,000. «Es para tu felicidad, mi amor», le dije. Ella lloró y me abrazó fuerte. «Te lo voy a devolver, mamá, te prometo». Nunca me devolvió nada. La boda fue hermosa. Lucía estaba radiante. Damián lloraba en el altar. Parecía sincero. Yo también lloré, pero de felicidad. Mi hija tenía su final feliz. Yo podía descansar tranquila sabiendo que alguien la cuidaría. Qué tonta fui. Los primeros meses después de la boda, todo parecía bien. Ellos venían a almorzar los domingos. Damián me ayudaba con algunas cosas de la casa. Cambió una canilla que perdía, arregló una ventana. «Esto está muy viejo, suegra. Algún día va a tener que hacer refacciones grandes». Lo decía como consejo, no como amenaza. Todavía no. Después empezaron los comentarios sobre mi edad. «Tenés que cuidarte más, mamá. Ya no sos joven. ¿Te acordaste de tomar la presión? ¿No te parece peligroso vivir sola a tu edad?» Al principio me parecía que era preocupación genuina. Ahora entiendo que era otra cosa. Estaban plantando semillas, semillas de miedo, semillas de dependencia. Cuando me dijeron que querían mudarse conmigo, yo lo vi como algo lindo, compañía después de tanto silencio, alguien que estuviera ahí si me pasaba algo. Lucía insistió mucho. «Mamá, vos nos criaste sola, ahora déjanos cuidarte a vos». Y esas palabras me llegaron hondo, porque es verdad, estaba cansada, cansada de estar siempre sola, cansada de cenar mirando la pared, cansada de que cada dolor me hiciera pensar, ¿y si me pasa algo y nadie se entera? Acepté. Les di la habitación más grande. Les hice lugar en el placard. Vacié 2 estantes de la cocina para sus cosas. Les entregué mi espacio, mi privacidad, mi paz. Todo. Los primeros días fueron lindos. Cenábamos los 3 juntos. Mirábamos tele en el sillón. Lucía me hacía mates mientras yo cosía. Parecía una familia de verdad. Pero de a poco, muy de a poco,
las cosas empezaron a cambiar. Damián empezó a opinar sobre mis gastos. ¿Necesitabas comprar ese dulce de leche caro? ¿Suegra? Hay marcas más baratas. ¿Para qué compraste flores? Es tirar la plata. Yo me sentía cuestionada en mi propia casa, pero no decía nada. No quería problemas. Después fueron mis horarios. ¿Vas a poner la tele tan fuerte? Yo tengo que trabajar mañana temprano. ¿Otra vez vas a coser hasta tarde? El ruido de la máquina no me deja dormir. Me empecé a sentir como una extraña en mi propio hogar, como si yo fuera la que estaba invadiendo el espacio de ellos. Lucía empezó a cambiar también. Se volvió más distante, más fría. Si yo le pedía algo, suspiraba antes de responder. Si le contaba algo, miraba el celular sin prestarme atención. Mi hija, que había sido mi compañera de vida, se estaba convirtiendo en otra persona delante de mis ojos. Una noche, escuché que discutían en su habitación. Yo estaba en la cocina preparando el mate de la mañana. Escuché la voz de Damián clara. Tenés que convencerla. Es ahora o nunca. Los precios están subiendo y no podemos perder esta oportunidad. Y después la voz de Lucía, más bajita. No sé si está bien, Damián. Es mi madre. Y él, tu madre que te usó toda tu vida. Te hizo trabajar desde pendeja mientras ella se quedaba con toda la plata. ¿O te olvidaste? Esas palabras me partieron el alma. ¿Así veía ella su infancia? ¿Como explotación? Yo que me maté trabajando para que no le faltara nada. Yo que me sacrifiqué cada día de mi vida por ella. Esa noche lloré en mi cama y empecé a preguntarme, ¿habré hecho algo mal? ¿Habré sido una mala madre sin darme cuenta? ¿La habré lastimado de alguna manera que yo no veo? La culpa se instaló en mi pecho y ya no se fue más. Cada vez que me miraba al espejo, veía una mujer vieja, inútil, que había fracasado como madre. Porque si mi propia hija creía eso de mí, tal vez era verdad. Ahora, sentada en la camioneta de Ramiro, con esas palabras todavía resonando en mi cabeza, me di cuenta de que la culpa era justo lo que ellos querían. Querían que me sintiera mal, que dudara de mí misma, que creyera que no merecía nada, ni siquiera mi propia casa. Llegamos a la comisaría. Ramiro estacionó y me miró serio. Señora Patricia, lo que viene ahora no va a ser fácil, pero tiene que ser fuerte, tiene que contar todo. Asentí. Pero cuando bajé de la camioneta y me vi reflejada en el vidrio de la puerta de la comisaría, vi lo que era, una mujer mayor, despeinada, con el vestido sucio de tierra, los ojos hinchados de llorar. Una víctima. Y algo dentro de mí se rebeló contra esa imagen. No quería ser una víctima. Ya no más. Entramos. El oficial de guardia me miró con cara de fastidio, como si lo estuviera molestando en medio de algo importante. ¿Qué se le ofrece? Vengo a hacer una denuncia, dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. Mi yerno me abandonó en medio de la ruta, bajo 38 grados de temperatura, para obligarme a firmar mi casa. Y creo que está falsificando documentos. El oficial levantó las cejas. Agarró una lapicera. Siéntese, vamos a tomar su declaración. Y ahí, en esa comisaría que olía a café viejo y formularios, empecé a contar mi historia. Pero mientras hablaba, sonó mi teléfono. No, mi teléfono no. Me di cuenta que Ramiro sacó su celular y me lo estaba mostrando. En la pantalla, un mensaje. Era de un número que no conocía, pero el contenido me heló la sangre. Patricia ya firmó. Mañana a primera hora hacemos la transferencia de la propiedad. Gracias por tu ayuda. Igual te deposito tu parte. El mensaje iba dirigido a alguien más, pero había llegado al número equivocado. Y tenía una foto adjunta. Era una foto de un documento. Mi escritura. Con una firma abajo que parecía mía, pero que yo nunca había puesto ahí. Levanté la vista del teléfono y miré al oficial. Se apure con esa denuncia, le dije. Porque mañana a primera hora me van a robar la casa. El oficial me miró como si le hubiera dicho que los extraterrestres iban a invadir la ciudad. Señora, cálmese. Vamos paso por paso. No hay tiempo para ir paso por paso, le dije mostrándole el celular de Ramiro con el mensaje. Mire esto. Mañana a primera hora van a intentar transferir mi propiedad con documentos falsos. Tenemos que hacer algo ahora.
Él miró la pantalla entrecerrando los ojos. Leyó el mensaje 2 veces. Después miró la foto del documento. Su expresión cambió. Ya no era el oficial aburrido que me había atendido. Ahora estaba serio. ¿De dónde salió este mensaje? Ramiro se adelantó. Llegó a mi teléfono por error hace media hora. Parece que pusieron mal un número. Iba dirigido a otra persona, pero nos llegó a nosotros. El oficial se rascó la barbilla. Esto es grave. Si lo que dice es cierto, estamos hablando de abandono de persona, coacción, falsificación de documentos privados e intento de estafa. ¿Tiene idea de quién más puede estar involucrado además de su yerno? Ahí me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. Mi hija, Lucía. Ella tiene que saber. Ella vive conmigo. Ella vio todo. Decir esas palabras en voz alta fue como tragarme un cuchillo. Una cosa es sospecharlo en tu cabeza, otra, muy diferente, es decirlo en una comisaría, delante de un extraño. Tu propia hija, la persona que pariste, que criaste, que amaste más que a tu propia vida. Ella sabía. Ella era parte de esto. El oficial me hizo sentar. Me trajo un vaso de agua. Temblaba tanto que derramé la mitad cuando intenté tomar. Necesito que me cuente todo desde el principio, con detalles. Nombres, fechas, todo lo que recuerde. Y ahí empecé. Les conté del abandono en la ruta, de los meses de presión para que firmara papeles, de las cosas que desaparecían, de cómo me hacían sentir que estaba loca, que mi memoria fallaba, que era una vieja chocha que no sabía ni dónde dejaba sus cosas. Les conté de Ramiro, de la acusación falsa, de cómo lo despedí sin escucharlo. Les conté de mi firma en un papel en blanco que Damián había escaneado. El oficial escribía y escribía. Cada tanto levantaba la vista y me miraba con una mezcla de profesionalismo y pena. Ramiro estaba a mi lado, callado, pero su presencia me daba fuerzas. No estaba sola. Por primera vez en meses, no estaba sola. Señora Patricia, voy a necesitar que se quede a declarar formalmente. Esto va a tomar un rato. También vamos a tener que secuestrar ese teléfono, dijo señalando el celular de Ramiro, como prueba del mensaje. Y necesito que me dé la dirección exacta de su casa y todos los datos de su yerno y su hija. Le di todo. Nombre completo de Damián. Damián Osvaldo Cabrera. Documento. Edad, 32 años. Y después tuve que decir los datos de mi propia hija. Lucía Andrea Morales. 29 años. Mi nena. Mi única hija. Mientras el oficial hacía llamados, coordinaba con otros agentes, llenaba formularios, yo me quedé sentada en esa silla de plástico duro mirando la pared verde agua de la comisaría. Y algo dentro de mí se rompió. Pero no se rompió de tristeza, se rompió de otra cosa, de rabia. Rabia de verdad. No esa bronquita chiquita que te da cuando alguien te corta en la fila del banco. No, esto era otra cosa. Era un fuego que me subía desde el estómago hasta la garganta. Un fuego que había estado apagado durante años y que ahora explotaba con una fuerza que me asustaba y me aliviaba al mismo tiempo. Me había pasado la vida entera dando tiempo, dando plata, dando amor, dando hasta lo que no tenía. Y esto era lo que recibía a cambio. Me habían usado, me habían exprimido como un trapo viejo y ahora querían tirarme a la basura para quedarse con lo poco que me quedaba. Basta. La palabra resonó en mi cabeza como un grito. Basta. Hasta aquí. No iba a seguir siendo la víctima. No iba a seguir llorando y pidiendo perdón por existir. No iba a dejar que me robaran lo único que tenía, mi casa, mi dignidad, mi historia. Esa casa la habían pagado mis padres trabajando toda su vida. Yo la había mantenido cosiendo hasta sangrarme los dedos. No era solo una propiedad, era mi vida entera convertida en paredes y techo, y no se la iban a llevar. El oficial volvió a mi lado. Señora, ya activamos un protocolo. Vamos a ir a su casa con una orden para revisar documentación y computadoras. También vamos a citar a su yerno y a su hija para que declaren. Pero necesito que entienda algo. Usted no puede volver a esa casa esta noche.
Es peligroso. Ellos no saben que usted está acá. No saben que denunció. Si aparece pueden destruir pruebas o incluso ponerse violentos. ¿Y dónde voy a ir?, pregunté. No tenía hermanos, no tenía familia. Mis amigas del barrio eran conocidas de saludar en la vereda, nada más. Estaba sola en el mundo. Ramiro puso su mano sobre mi hombro. Puede quedarse en mi casa esta noche. Mi esposa y yo tenemos una habitación de huéspedes. No es gran cosa, pero está limpia y hay comida caliente. Lo miré. A este hombre al que había tratado como un ladrón. A este hombre que me había salvado cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. ¿Por qué me ayudas? Yo te traté tan mal. Porque es lo correcto, señora. Y porque a mi madre le hicieron algo parecido hace años. Yo no pude ayudarla a tiempo, pero puedo ayudarla a usted. Asentí sin poder hablar. Las lágrimas querían salir, pero las aguanté. Ya había llorado suficiente. Ahora era momento de otra cosa. Salimos de la comisaría cerca de las 7 de la tarde. El sol estaba bajando y el calor finalmente aflojaba un poco. Ramiro me llevó a su casa en esa camioneta vieja que ahora me parecía el vehículo más noble del mundo. Vivía en un barrio humilde a 20 cuadras de mi casa. Casitas bajas, calles de tierra, perros sueltos. Pero había flores en las ventanas y ropa tendida que se movía con el viento. Había vida. Su esposa, Marta, me recibió con un abrazo. Era una mujer de mi edad, redondita, con el pelo canoso recogido en un rodete. «Ay, señora Patricia, pase, pase». Ramiro me contó todo. «Qué barbaridad lo que le hicieron. Venga, debe estar muerta de hambre». Y ahí me di cuenta de que no había comido nada en todo el día. El estómago me dolía del hambre, pero también de los nervios. Marta me sirvió un plato de guiso de lentejas con chorizo que olía a gloria. Me senté en esa mesa de fórmica gastada y comí despacio, sintiendo cómo cada bocado me devolvía un poco de humanidad. Después de cenar, Marta me mostró la habitación. Era chiquita, con una cama de una plaza, un crucifijo en la pared y cortinas de flores. Sencilla, honesta. La ropa de cama está limpia. Si necesita algo en la noche, golpee nomás. Yo tengo el sueño liviano. Me quedé sola en esa habitación. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Estas manos que habían trabajado tanto, que habían dado tanto, ahora tenían que aprender a pelear. Pero no iba a pelear gritando, no iba a hacer escándalos, iba a hacer algo peor, iba a usar la ley, iba a usar la verdad, iba a mostrarles a todos quiénes eran realmente Damián y Lucía, y lo iba a hacer fría, calculada, sin drama, porque yo había aprendido algo en todos estos años. Cuando gritás, la gente puede no escucharte, pero cuando te quedas callada y actúas, ahí sí te prestan atención. Esa noche casi no dormí. Pensaba y pensaba. Mañana a primera hora ellos iban a intentar transferir la casa, pero el oficial me había dicho que ya habían alertado al registro de la propiedad. Si alguien intentaba hacer una transacción con mi propiedad, iba a saltar una alerta automática. Los iban a agarrar con las manos en la masa. Pero yo necesitaba más. Necesitaba que pagaran por todo, no solo por el intento de robo de la casa, por los meses de maltrato, por hacerme sentir loca, por usar mi amor de madre como un arma en mi contra. A las 5 de la mañana ya estaba despierta. Me levanté, me lavé la cara con agua fría. Marta ya estaba en la cocina preparando mate. ¿Pudo dormir algo?, me preguntó. Un poco, mentí. A las 8 de la mañana sonó el teléfono de Ramiro. Era el oficial. Señora Patricia, necesito que venga a la comisaría. Hay novedades. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. Ramiro me llevó. Entramos a la comisaría y ahí estaba el oficial con cara de satisfacción. Los agarramos. Su yerno se presentó esta mañana a las 8:30 en el registro de la propiedad con documentación falsa. Está detenido. Su hija estaba con él. También está demorada para declarar. Me tuve que apoyar en la pared. Las piernas no me respondían. ¿Están acá? Están en salas separadas. Van a tener que enfrentarse en la audiencia de formalización, pero por ahora están aislados.
Encontramos muchas cosas en el allanamiento de anoche en su casa. Documentos escaneados, archivos en la computadora de su yerno con firmas suyas superpuestas en diferentes contratos. Esto es grande, señora, muy grande. Me senté, respiré hondo, y entonces pregunté algo que necesitaba saber aunque me matara. ¿Puedo verla? ¿Puedo ver a Lucía? El oficial dudó. No es protocolo, pero está bien. 5 minutos, sin contacto físico, con un oficial presente. Me llevaron por un pasillo largo. Cada paso me pesaba como si llevara piedras en los bolsillos. Me hicieron entrar a una sala pequeña con una mesa y 2 sillas. Y ahí estaba ella. Lucía, mi hija. Estaba sentada con la cabeza entre las manos. Tenía el pelo revuelto, la cara hinchada de llorar. Todavía llevaba la ropa del día anterior. Cuando me vio entrar, se paró de golpe. Mamá, esa palabra, esa maldita palabra que había sido lo más lindo de mi vida, ahora me sonaba falsa, vacía. No me digas, mamá, le dije con una voz que no reconocí como mía. Fría, dura. Las madres se llaman así cuando las hijas las quieren, no cuando las venden. Mamá, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Yo no quería, fue Damián. Él me convenció, me dijo que vos ibas a estar mejor, que iba a estar mejor abandonada en una ruta bajo 40 grados de calor, que iba a estar mejor sin casa, sin nada. ¿Eso te dijo y vos le creíste? Yo no sabía que te iba a dejar en la ruta. Te juro que no sabía. Cuando llegó a casa sin vos, me dijo que te habías bajado porque querías caminar, que estabas enojada. Y le creíste. Claro que le creíste. Porque era más fácil creerle a él que preguntarte si tu propia madre era capaz de bajarse de un auto en medio de la nada. Lucía lloraba. Mocos, lágrimas, el maquillaje corrido. Parecía una nena chica. Y por un segundo, solo un segundo, sentí el impulso de abrazarla, de decirle que todo iba a estar bien, porque eso es lo que hace una madre. Eso es lo que hice toda mi vida. Pero esta vez no. Mamá, por favor, perdóname. Yo fui una idiota. Me dejé llevar. Damián me llenó la cabeza con cosas. Me dijo que vos me habías robado mi juventud, que me merecía algo a cambio, que la casa era en parte mía porque vos me la ibas a dejar igual. ¿Y vos qué pensabas, Lucía? Digo, cuando cosía hasta las 3 de la mañana para pagarte la universidad, ¿pensabas que te estaba robando la juventud? Cuando te compré esas zapatillas de marca que querías, aunque eso significara que yo comiera arroz toda la semana, ¿te estaba robando? Cuando vacié mis ahorros para tu casamiento, ¿te estaba robando? No, yo solo estaba confundida. No, no estabas confundida. Estabas siendo una hija de puta. Disculpa la palabra, pero no encuentro otra. Y lo peor no es que me quisieras robar la casa. Lo peor es que me hiciste sentir loca. Me hiciste dudar de mí misma. Me hiciste creer que estaba enferma, que mi cabeza no funcionaba bien. Eso no te lo voy a perdonar nunca. Me di vuelta para irme. Ella gritó detrás de mí. Mamá, no me dejes, te necesito. Me detuve en la puerta. No me di vuelta, solo dije. Yo también te necesitaba. Toda mi vida te necesité. Pero vos elegiste a él. Ahora bancátela. Salí de esa sala con las piernas temblando pero con la cabeza en alto. El oficial me esperaba afuera. ¿Está bien, señora? Sí, dije. Y era verdad. Por primera vez en meses estaba bien. Necesito que haga algo más, le dije. Necesito ir a mi casa, con custodia policial si es necesario. Tengo que sacar documentos importantes. Y tengo que hacer un llamado. Media hora después, estaba entrando a mi casa acompañada de 2 oficiales. Todo estaba como lo había dejado, pero ahora lo veía diferente. Ya no era mi hogar. Era un campo de batalla. Y yo había empezado a pelear. Fui directo a mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba mis papeles importantes. Escritura de la casa, documentos personales, libreta de ahorro. Todo estaba ahí, menos una cosa. La copia de mi testamento. Sonreí. Así que eso también lo habían robado. Mejor, porque el testamento que ellos tenían era viejo. Hacía 3 meses que había hecho uno nuevo, sin que nadie lo supiera, en el que cambiaba todo.
Ese documento lo tenía mi abogado. Un abogado que contraté justamente porque algo me decía que las cosas se iban a poner feas. A veces los viejos no somos tan tontos como creen. Agarré el teléfono de línea y marqué un número que conocía de memoria. Contestaron al tercer ring. Estudio Jurídico Palacios. Buen día. Habla Patricia Morales. Necesito hablar con el doctor Palacios urgente. Dígale que ha llegado el momento de activar todo lo que hablamos. El doctor Palacios llegó a mi casa en menos de una hora. Era un hombre de 60 y tantos años, con el pelo completamente blanco y anteojos de marco grueso. Lo había conocido 3 meses atrás, cuando algo en mi cabeza me dijo que necesitaba protegerme. Esa vocecita interior que una aprende a escuchar con los años. Señora Patricia, me saludó estrechándome la mano. Lamento que las cosas hayan llegado a este punto, pero me alegro de que haya actuado a tiempo. Traje toda la documentación que me pidió. Nos sentamos en mi propia mesa de cocina, la misma donde había compartido tantas cenas con Damián y Lucía, donde me habían hecho sentir que estaba loca, donde me habían presionado para firmar papeles que nunca firmé. Ahora esa mesa era mi cuartel general. El doctor Palacios sacó una carpeta marrón de su maletín. Esto es copia del testamento nuevo que hicimos hace 3 meses. En él, usted deja su propiedad a una fundación de apoyo a mujeres mayores víctimas de violencia familiar. Su hija y su yerno no heredan absolutamente nada. También tengo aquí las constancias de los movimientos de su cuenta bancaria que pedimos al banco. Cada extracción sospechosa está marcada. Y tengo esto. Sacó un sobre cerrado. Las grabaciones. Se me cortó la respiración. Había olvidado las grabaciones. 4 meses atrás, cuando el doctor Palacios me había sugerido protegerme legalmente, también me había recomendado algo más: grabar las conversaciones en mi propia casa. No era ilegal, me explicó, porque era mi propiedad y yo tenía derecho a grabar lo que ocurría en mi hogar. Me había dado un pequeño dispositivo de grabación que parecía un cargador de celular común. Lo había enchufado en el living, donde ellos se sentaban a hablar por las noches. Durante 3 meses grabé todo, hasta pocos días antes de que Damián me abandonara en la ruta. Y después le entregué el dispositivo al doctor Palacios para que guardara las pruebas en lugar seguro. Hay material muy comprometedor aquí, dijo el abogado con tono serio. Conversaciones donde su yerno habla específicamente de falsificar su firma, donde su hija menciona que usted es un estorbo y que sería mejor que firmara rápido, donde planean qué hacer con el dinero de la venta de la casa una vez que se la quiten. Todo está grabado con fecha y hora. Me temblaban las manos. Una parte de mí no quería escucharlo. No quería confirmar que mi propia hija había dicho que yo era un estorbo. Pero la otra parte, la parte que había nacido ayer en esa ruta desierta, necesitaba saberlo todo. ¿Qué hacemos con esto?, pregunté. Lo entregamos a la fiscalía como prueba. Con las grabaciones, el mensaje que llegó al teléfono del señor Ramiro, los documentos falsificados que encontraron en el allanamiento y su testimonio, el caso contra su yerno es sólido. Va a ir preso, señora Patricia. No hay dudas. En cuanto a su hija, depende de qué tanto pueda probar la fiscalía que ella participó activamente o si solo fue cómplice por omisión. Pero como mínimo va a tener antecedentes penales. Asentí. Me dolía. Dios sabe cuánto me dolía. Pero había tomado una decisión. No iba a ser víctima nunca más. Hay algo más que necesito que haga, le dije al doctor Palacios. Quiero recuperar cada peso que me robaron, cada extracción sospechosa de mi cuenta. Quiero que los demanden civilmente por daños y perjuicios. Y quiero que se sepa públicamente lo que hicieron. El abogado me miró con algo parecido al respeto. Eso se puede hacer. Va a ser duro para usted también. Su nombre va a estar en los diarios. La gente va a hablar. Que hablen. Prefiero que hablen de la verdad a que crean que soy una vieja loca. Pasamos las siguientes 3 horas repasando cada detalle, cada documento, cada prueba. Los oficiales que me acompañaban fueron testigos de todo. Firmé declaraciones adicionales. Autoricé al abogado a actuar en mi nombre. Y cuando terminamos, sentí que había movido la primera ficha real en este juego. Una cosa más, me dijo el doctor Palacios antes de irse. Su casa es su casa. Ellos no tienen ningún derecho legal sobre ella. Puede cambiar las cerraduras cuando quiera.
Es más, se lo recomiendo. Y si intentan entrar por la fuerza, llame inmediatamente a la policía. Esa misma tarde llamé a un cerrajero, don Julio, un hombre mayor del barrio que había arreglado mis cerraduras 1000 veces. Vino con su caja de herramientas y en 2 horas todas las chapas estaban cambiadas. Yo me quedé mirando esas llaves nuevas, brillantes, que solo yo tenía ahora. Eran más que llaves, eran un símbolo. A las 6 de la tarde sonó el teléfono de línea de mi casa. Era un número desconocido que no reconocí en el identificador de llamadas. Atendí. ¿Mamá? Era la voz de Lucía. Sonaba desesperada. Mamá, por favor, necesito hablar con vos. Me dejaron ir con una restricción de acercamiento, pero puedo llamarte. Por favor. ¿Dónde está Damián? Pregunté fríamente. Lo llevaron a tribunales. Va a quedar detenido. Le dictaron prisión preventiva. Mamá, todo se salió de control. Yo nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Tenés que creerme. No tengo que creerte nada, Lucía. Y no te voy a creer. Tuviste 1000 oportunidades de decir basta, de protegerme, de ser mi hija, y elegiste otra cosa. Pero soy tu hija. No podés abandonarme así. La ironía de esas palabras fue como una bofetada. Yo no te abandoné, Lucía. Vos me abandonaste a mí, en el momento en que decidiste que una casa valía más que tu madre. Ahora vas a tener que vivir con eso. Mamá, no tengo a dónde ir. Damián alquilaba el departamento donde vivíamos, no podemos pagar más, no tengo plata, no tengo nada. Ahora sabes cómo se siente. No podés hacer esto, soy tu única hija. Y vos tenés una profesión, sos contadora. Búscate un trabajo, alquilate una pieza, hacé lo que hice yo cuando tu padre me dejó sola con una nena de 4 años. Sobreviví. Y eso que yo no tenía título universitario, vos sí, así que te va a ir mejor que a mí. Escuché que lloraba del otro lado, sollozos desesperados, y una parte chiquita de mi corazón, esa parte que será madre hasta que me muera, se partió. Pero no cedí. No me llames más, Lucía. Mi abogado se va a comunicar con vos para coordinar todo lo legal. Pero entre nosotras no hay nada más que hablar. Corté. El teléfono cayó de mis manos temblorosas. Me senté en el sillón y me permití llorar. Lloré por la hija que creí tener. Lloré por los años perdidos. Lloré por la familia que se había roto. Pero también lloré de alivio, porque finalmente había dicho basta. Los días siguientes fueron un torbellino. El caso salió en el diario local. Intentan despojar a una mujer mayor de su vivienda con documentos falsos. La noticia se regó por el barrio como pólvora. Las vecinas empezaron a tocar mi timbre. Algunas para chismosear, otras para apoyarme genuinamente. Doña Rosa, que vivía en la esquina, me trajo un tupper con empanadas. «Para que no cocine, mijita. Usted necesita descansar». Don Alberto, el del almacén, me dijo que me fiaba lo que necesitara. «Usted siempre fue buena con todo el mundo. Ahora nos toca a nosotros cuidarla». Me sorprendió darme cuenta de que tenía más apoyo del que pensaba, que no estaba tan sola como creía. Mientras tanto, la vida de Damián y Lucía se desmoronaba como un castillo de naipes. Ramiro, que se había convertido en mi aliado inesperado, me mantenía informada de lo que pasaba. Tenía amigos en el barrio donde Damián y Lucía habían vivido. Me contó que los habían echado del departamento por falta de pago, que Lucía estaba viviendo en la casa de una amiga, durmiendo en el sillón, que Damián seguía detenido esperando el juicio y que en la cárcel las cosas no le estaban yendo nada bien. Los presos no perdonan a los que le pegan a los viejos. Tienen sus propios códigos. Una tarde, 2 semanas después del abandono en la ruta, estaba regando las plantas del patio cuando escuché golpes desesperados en mi puerta. No era el timbre. Era alguien golpeando con los puños. Fuerte, violento. Miré por la mirilla. Era Lucía. Pero no se parecía en nada a mi hija. Estaba flaca, desaliñada, con ojeras profundas y el pelo sucio atado en una cola. Tenía puesta la misma ropa que había visto en las fotos del diario. «¡Mamá! ¡Abrime! Sé que estás ahí», gritaba. «Tenemos que hablar. No podés dejarme así en la calle». No abrí.
Agarré el teléfono y llamé al número que el oficial me había dado. Hay una persona violando la restricción de acercamiento en mi domicilio. Lucía seguía gritando. Los vecinos empezaron a salir a sus puertas. Doña Rosa le gritaba: «Deja en paz a tu madre, sin vergüenza. No tenés vergüenza». En 10 minutos llegó el patrullero. 2 oficiales se bajaron. Lucía los vio y se largó a llorar. «Solo quiero hablar con mi mamá. Es mi mamá. No hice nada malo». «Señora, tiene una restricción de acercamiento. No puede estar acá», le dijo uno de los policías. «Pero es mi madre. Mi propia madre me está haciendo esto. Díganle que salga. Díganle que hable conmigo». Abrí la puerta. Salí al frente de mi casa. Los vecinos miraban desde sus ventanas. Lucía me vio y quiso acercarse, pero los policías la frenaron. «Lucía», le dije con voz firme, «tenés que irte. No podés estar acá». «Mamá, por favor, perdóname. Me equivoqué. Fui una estúpida. Pero no merezco esto. No merezco vivir en la calle. No merezco que me trates como si fuera basura». «¿No mereces?» «Lucía, vos me dejaste tirada en una ruta desierta. Vos planeaste robarme mi casa. Vos me hiciste sentir loca durante meses. ¿Y ahora me hablas de lo que mereces? Yo no sabía que te iba a dejar en la ruta. Eso fue todo, Damián. Yo solo quería la casa. No quería que te pasara nada malo». «Ah, solo querías la casa. Claro, eso lo hace mucho mejor». Se tapó la cara con las manos. «Tengo hambre, mamá. No tengo plata. No consigo trabajo porque todos saben lo que pasó. Mi cara salió en el diario. Nadie me quiere contratar. No tengo a dónde ir». Y ahí lo vi claro. No estaba arrepentida. Estaba desesperada. No venía a pedir perdón. Venía a pedir que la salvara. Otra vez, como siempre. «Lucía, vos tenés casi 30 años. Tenés una carrera. Tenés salud. Tenés todo lo que yo no tenía cuando me quedé sola. Vas a salir adelante, ¿o no? Pero eso ya no es mi problema. ¿Cómo podés ser tan fría? ¿Qué te hice para que me odies tanto?» «No te odio, Lucía. Pero tampoco te voy a salvar. No esta vez. Esta vez vas a tener que salvarte sola». Los policías la tomaron del brazo. «Señora, tiene que retirarse. Si vuelve a violar la restricción, va a quedar detenida». Lucía se dejó llevar. Pero antes de subir al patrullero, se dio vuelta y me gritó: «Esto no va a quedar así. Voy a pelear por lo que me corresponde. Esa casa también es mía. Soy tu hija». «Ser mi hija no te da derecho a mi casa», le respondí. «Trabajá, comprá la tuya propia, como hice yo». El patrullero se la llevó. Los vecinos seguían mirando. Doña Rosa se acercó y me puso una mano en el hombro. «Hiciste bien, Patricia. Lo que ella te hizo no tiene perdón de Dios». Volví a entrar a mi casa. Me temblaban las piernas. Me senté en el sillón y me quedé mirando al vacío. ¿Había hecho bien? ¿O era una madre desnaturalizada, como seguramente dirían muchos? El teléfono sonó. Era el doctor Palacios. «Señora Patricia, la Fiscalía fijó fecha para la audiencia preliminar. Es en 3 días. Va a tener que ir a declarar y va a tener que enfrentarse cara a cara con su yerno, tal vez también con su hija. ¿Está preparada?» Respiré hondo. «Sí, estoy preparada». «Bien. Porque él va a intentar defenderse. Va a decir que usted consintió todo, que está confundida por la edad, que su memoria no es confiable. Va a tratar de pintarla como una viejita senil que no sabe lo que dice. Tiene que estar fuerte». «Voy a estar fuerte. Ya no soy la misma mujer que hace un mes. Esa mujer se murió en esa ruta desierta. La que está ahora es otra. Me gusta escuchar eso. Nos vemos en tribunales». Esos 3 días fueron los más largos de mi vida. No dormía bien. Tenía pesadillas donde Damián me dejaba en la ruta una y otra vez, donde Lucía me miraba con asco y me decía que era una mala madre. Despertaba empapada en sudor, con el corazón galopando. Pero cada mañana me levantaba, me duchaba, me vestía y seguía adelante. Porque no había vuelta atrás. El día de la audiencia llegó. Me puse mi mejor vestido, el azul que me había hecho yo misma hace 2 años. Me peiné con cuidado.
Me pinté los labios con un rouge rosado. Quería verme digna. Quería que cuando me vieran supieran que no era una víctima. Era una sobreviviente. Ramiro se ofreció a llevarme. Marta vino también, para darme apoyo moral. Entramos al edificio de tribunales, un monstruo de cemento y vidrio que me intimidaba. Había tanta gente, tanto ruido, tanto movimiento. Me aferré al brazo de Ramiro. El doctor Palacios nos esperaba en la puerta de la sala. Todo va a salir bien. Recuerde, diga la verdad, no se ponga nerviosa y míreme si necesita un momento para recomponerse. Entramos. La sala era más chica de lo que imaginaba. Bancos de madera, un escritorio alto donde estaba el juez y 2 mesas, una para la fiscalía y otra para la defensa. Y ahí estaba él, Damián, esposado, entre 2 oficiales, más flaco, con barba de varios días, la ropa arrugada. Cuando me vio entrar, me clavó una mirada llena de odio puro. Ya no era el yerno encantador que me traía flores. Era lo que siempre había sido, un depredador. Y a su lado, en otro banco, estaba Lucía, mi hija. Se veía pequeña, asustada. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella bajó la vista. No pudo sostenerme la mirada. El juez golpeó con su martillo. Comenzamos. Y ahí, en esa sala fría y despiadada, empezó el momento de la verdad. El fiscal se puso de pie. Era un hombre joven, de unos 35 años, con traje oscuro y una carpeta llena de papeles. Su señoría, vamos a demostrar con pruebas contundentes que el señor Damián Osvaldo Cabrera planificó durante meses el despojo sistemático de la señora Patricia Morales, que falsificó documentos, que coaccionó a la víctima y que finalmente la abandonó en una ruta desierta bajo condiciones climáticas extremas que pusieron en riesgo su vida. El abogado defensor, un tipo de traje barato que miraba a todos con cansancio, apenas levantó la mano. Su señoría, mi cliente actuó bajo presión emocional. La señora Morales tiene problemas de memoria documentados y existe confusión sobre los acuerdos familiares previos. ¿Problemas de memoria documentados?, saltó el fiscal. ¿Dónde está esa documentación? El abogado defensor tartamudeó. No tenía nada. Me llamaron a declarar. Subí al estrado con las piernas temblándome, pero la cabeza en alto. Juré decir la verdad, y la dije, toda, sin llorar, sin victimizarme. Solo los hechos, uno tras otro, como si estuviera cosiendo una prenda, cada puntada en su lugar, firme, precisa. Conté del abandono, de los meses de manipulación, de las cosas que desaparecían, de cómo me hicieron sentir loca. El fiscal me mostraba documentos, y yo los identificaba. ¿Esta es su firma, señora? No, esa no es mi firma. Se parece, pero no es mía. Después pusieron las grabaciones. Mi propia voz resonó en esa sala, y después la de ellos. La voz de Damián diciendo, «Ya casi está. ¿La vieja va a firmar o va a firmar? Si no es por las buenas, va a ser por las malas». Y la voz de Lucía, «¿Y si se niega?» Y Damián, «No va a tener opción. Cuando estés solo y viejo, haces lo que te dicen o te quedas en la calle». Escuchar esas palabras delante de todos fue como recibir cuchilladas. Pero no bajé la mirada. Miré fijo a Lucía. Ella lloraba en silencio, tapándose la boca con las manos. El juez escuchó todo con cara de piedra. Cuando terminaron las declaraciones, golpeó con su martillo. El señor Cabrera queda procesado por los delitos de coacción, falsificación de instrumento privado, tentativa de estafa y abandono de persona. Se mantiene la prisión preventiva hasta el juicio oral. En cuanto a la señora Lucía Andrea Morales, queda imputada como partícipe necesario. Se le otorga libertad condicional con prohibición de acercamiento a la víctima y obligación de presentarse semanalmente en la fiscalía. Damián explotó. «Esto es injusto. Esa vieja manipuladora nos lavó el cerebro a todos. La casa es de mi mujer por derecho. Ella la crió. Los oficiales tuvieron que sujetarlo». El juez lo miró con desprecio. «Señor Cabrera, le sugiero que se calle si no quiere que le agregue desacato a sus cargos. Retírenlo». Se lo llevaron esposado, gritando insultos.
Lucía se quedó ahí sentada, destrozada, mirando al piso. Yo salí de esa sala sintiendo algo extraño en el pecho. No era felicidad, no era venganza. Era algo parecido a la paz. Afuera del tribunal, los periodistas me esperaban, varios con cámaras y micrófonos. Señora Patricia, ¿cómo se siente? ¿Va a perdonar a su hija? ¿Qué mensaje tiene para otras personas mayores en su situación? El doctor Palacios iba a sacarme de ahí, pero yo levanté la mano. Quería hablar, necesitaba hablar. Me siento aliviada, dije mirando a las cámaras. Aliviada de haber encontrado la fuerza para defenderme. Y quiero decirles algo a todas las personas mayores que están viendo esto. Si su familia los maltrata, si los hacen sentir que son una carga, si los presionan por sus propiedades o su dinero, no están solos. Hay leyes que los protegen. Hay gente que los va a ayudar. No se queden callados como casi me quedé yo. Hablen, denuncien, porque nuestra dignidad no se negocia y porque haber trabajado toda la vida nos da derecho a vivir en paz, no a ser víctimas de quienes se supone nos deben amar. Esa noche mi declaración salió en todos los noticieros. Mi cara, mi historia, llegó a miles de hogares y empezaron a llegarme mensajes. Al principio por las vecinas que venían a mi casa a contarme que habían visto la noticia. Después por carta. Después el doctor Palacios me dijo que su estudio estaba recibiendo llamadas de otras personas mayores contando historias similares. Yo había abierto una puerta y del otro lado había mucha gente esperando para salir. Las semanas siguientes fueron de reorganización total de mi vida. Lo primero que hice fue limpiar la casa de toda presencia de Damián y Lucía. Sus cosas las puse en cajas y las dejé en el depósito municipal, como me indicó el abogado, que las retiraran ellos si querían. Yo no quería nada que me los recordara. Limpié sus habitaciones, cambié las sábanas, las cortinas, pinté las paredes de blanco otra vez. Era como exorcizar la casa de malos espíritus. Y con cada mano de pintura, con cada mueble que movía, sentía que recuperaba mi espacio, mi aire, mi vida. Ramiro venía seguido a ayudarme. No tiene que hacer todo esto sola, señora Patricia. Me ayudó a arreglar cosas que estaban rotas hace años y que yo nunca había tenido tiempo o plata para reparar. La gotera del baño, la ventana del taller que no cerraba bien, la reja del frente que estaba oxidada. Un día, mientras tomábamos mate en el patio, le pregunté, ¿por qué haces todo esto por mí, Ramiro? Ya me salvaste, ya cumpliste. Me miró serio. Le conté que a mi vieja le pasó algo parecido. ¿Se acuerda? Mi hermano y su mujer la convencieron de que firmara la casa. Le dijeron que solo era un trámite, que no se preocupara. Ella firmó porque confiaba. A los 2 meses la echaron de su propia casa. Tuvo que venirse a vivir con nosotros. Murió de tristeza 3 años después. Nunca se recuperó de esa traición. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo no pude ayudarla, pero pude ayudarla a usted, y eso, de alguna manera, me sana a mí también. Le apreté la mano. No hizo falta decir más. Mientras yo reconstruía mi vida, la de Damián y Lucía se desmoronaba como un edificio podrido. Damián seguía preso esperando el juicio. Por Ramiro me enteré de que lo habían golpeado 2 veces en la cárcel. Los otros presos lo despreciaban. A los que maltratan viejos y chicos no los perdonan ni los delincuentes. Tiene su propia justicia ahí adentro. Lucía había conseguido finalmente un trabajo, pero no de contadora, de cajera en un supermercado. Ganaba el mínimo. Vivía en una pensión del lado feo de la ciudad, compartiendo baño con otras 5 personas. Una vecina que la había visto me lo contó con placer. La vi el otro día, Patricia, flaca, ojorosa, con el uniforme del súper todo arrugado. No saludó. Bajó la cabeza y siguió caminando. No sentí placer al escuchar eso, pero tampoco sentí pena. Sentí nada. Y ese nada era liberador. Un sábado a la tarde, Marta, la esposa de Ramiro, vino a visitarme con una propuesta. Patricia, hace tiempo que quiero decirte algo. Vos cosés hermoso. Yo sé hacer tejidos. ¿Qué te parece si armamos algo juntas? Vendemos por internet. Hay grupos de Facebook donde la ropa hecha a mano se vende muy bien. Podemos hacer un emprendimiento.
La idea me sorprendió. Hacía años que no cosía por placer. Siempre había sido por necesidad, por plata, por supervivencia. Pero coser para crear, para disfrutar, y además ganar algo de dinero extra. Me gusta, le dije, y lo decía en serio. Empezamos de a poco. Ella tejía chalecos y gorros. Yo cosía carteras de tela, delantales, bolsas reutilizables. Sacamos fotos con el celular y las subimos a un grupo de emprendedores. Las primeras semanas no vendimos nada. Pero después, una señora de Córdoba compró un delantal. Después otra de Mendoza compró 2 bolsas. Y después empezaron a llover pedidos. No ganábamos fortunas, pero ganábamos lo suficiente. Y más importante, yo había recuperado el placer de crear, de usar mis manos para hacer algo lindo, no solo por obligación. Cada puntada ahora era un acto de libertad. También empecé a hacer cosas que nunca me había permitido. Doña Rosa me invitó a su grupo de gimnasia para adultos mayores. Al principio me dio vergüenza. Yo no soy de esas cosas, le dije. Pero ella insistió. Anda una vez nomás. Si no te gusta, no volvés. Fui, y me gustó. Éramos 8 señoras y 2 señores, todos arriba de 60, moviéndonos torpemente al ritmo de una música suave. La profesora era paciente, dulce. No importa si no sale perfecto, lo importante es moverse, activar el cuerpo, sentirse vivos. Sentirse vivos. Hacía tanto que no me sentía viva, solo cansada, solo sobreviviendo. Pero ahora, estirando estos músculos viejos, sudando un poco, riéndome cuando me equivocaba en los pasos, me sentía viva de verdad. Después de la gimnasia íbamos todas a tomar el té a la casa de alguna. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros achaques, de nuestros hijos. Y descubrí que no era la única con historias dolorosas. Todas teníamos nuestras heridas, pero también teníamos fuerza, tanto más fuerza de la que creíamos. Una tarde, 3 meses después del juicio, estaba en mi casa cosiendo cuando sonó el timbre. Abrí. Era Lucía. Se veía distinta, más delgada, con el pelo más corto, sin maquillaje. Vestía un jean gastado y una remera simple. Ya no era la contadora elegante que había sido. Era otra persona. «Hola, mamá», dijo con voz pequeña. «Sé que tengo restricción, pero la levanté la semana pasada. El abogado hizo el trámite. Podemos vernos si vos querés». No dije nada, solo la miré. «No vengo a pedirte nada», continuó. «Solo vine a decirte algo que tendría que haberte dicho hace mucho. Tenías razón. En todo. Fui una hija de puta. Te usé. Te hice daño. Y no hay perdón para eso. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que lo reconozco». «¿Y Damián?», pregunté. «Rompí con él. Hace 2 meses. Fui a la cárcel y le dije que todo había terminado. Que no quería saber nada más de él. Me pudrió la vida. Pero sobre todo, me hizo lastimarte a vos. Y eso no te lo voy a perdonar nunca». Nos quedamos en silencio. Un silencio largo, incómodo, lleno de todas las cosas que no dijimos durante años. «¿Cómo estás?», le pregunté finalmente. «Sobreviviendo. Trabajo en un supermercado. Alquilo una pieza. Como una vez al día, a veces 2 si llego. Pero estoy viva. Y estoy aprendiendo». «¿Aprendiendo qué?». «Que nada es gratis. Que todo lo que tenés lo tenés que ganar con tu propio esfuerzo. Que la plata de otros, aunque sean tus padres, no es tuya. Vos me enseñaste eso toda tu vida trabajando. Pero yo no quise ver. Quise el camino fácil. Y el camino fácil me llevó al infierno». Asentí. «Me alegro de que lo hayas entendido. ¿Algún día vas a poder perdonarme?». La miré a los ojos. Esos ojos que había visto abrirse por primera vez cuando nació, que había visto brillar de alegría, llorar de tristeza. Esos ojos que ahora me miraban con algo que no había visto en años. Humildad. No lo sé, Lucía. Honestamente, no lo sé. Lo que me hiciste fue muy grave. Me voy a morir con esa herida. Pero veo que estás tratando de cambiar. Y eso vale algo. ¿Podemos vernos de vez en cuando? No para que me ayudes, solo para tomar un café, para hablar, para ver si podemos reconstruir algo». Lo pensé.
Una parte de mí quería decirle que no, que se fuera y no volviera nunca, pero otra parte, la parte que la había parido y criado, quería darle una oportunidad. No de volver a ser lo que éramos. Eso estaba muerto. Pero tal vez podíamos construir algo nuevo, algo más honesto. Podemos intentar, le dije, pero con condiciones, nada de plata, nada de pedidos, nada de manipulaciones. Si volvés a cruzar ese límite una sola vez, se termina para siempre. Acepto, te lo prometo. No la abracé, no la invité a pasar, pero tampoco le cerré la puerta en la cara. Llámame la semana que viene. Vemos de encontrarnos en algún café del centro. Ella asintió. Tenía lágrimas en los ojos. Gracias, mamá. Se fue. Y yo me quedé en el umbral de mi casa mirando cómo se alejaba por la vereda. Esa noche, Ramiro y Marta vinieron a cenar. Había cocinado un guiso de mondongo, de esos que llevaban horas de cocción y que llenaban la casa de olor a hogar. Pusimos la mesa en el patio, bajo el árbol de naranjos que mi padre había plantado hace 50 años. Mientras comíamos, mientras reíamos, mientras compartíamos el pan y el vino, me di cuenta de algo. Esta era mi familia ahora, no la familia de sangre que me había traicionado, sino la familia que había elegido, la familia que me había elegido a mí. Ramiro levantó su copa. Por usted, señora Patricia, por su fuerza, por su dignidad, por enseñarnos a todos que nunca es tarde para defenderse. Por vos, Patricia, dijo Marta, que encontraste tu voz. Levanté mi copa también. Por ustedes, por salvarme cuando más lo necesitaba, por recordarme que todavía hay gente buena en el mundo. Brindamos. Y en ese tintineo de copas, en esa mesa compartida, en esa noche tibia de verano, entendí que había ganado algo más valioso que un juicio. Había ganado mi vida de vuelta, había ganado mi paz, había ganado el derecho a envejecer con dignidad, rodeada de quien yo eligiera, no de quien me exigiera estar. La casa seguía siendo mía, pero más importante, yo seguía siendo mía, 1 año y medio después. Estoy sentada en el mismo patio donde mi padre plantó este naranjo hace tantos años. Es sábado por la tarde y el sol entra tibio entre las hojas. Tengo en las manos una taza de café con leche, todavía caliente, y a mi lado hay una cartera de tela a medio terminar. Una clienta de Rosario me la encargó para el cumpleaños de su nieta. Lleva bordado un girasol. Me va a llevar toda la semana terminarlo, pero no tengo apuro. Ya no vivo apurada. La casa está en silencio, pero no es un silencio que me asusta. Es un silencio que elegí. Un silencio lleno de paz. En la radio de la cocina suena un tango bajito, Gardel cantando sobre volver. Siempre volver. Pero yo aprendí que hay cosas a las que no se vuelve. Y está bien. No todo lo que se rompe se puede pegar. Pienso en todo lo que pasó desde aquel día en la ruta. Parece una vida entera, aunque apenas pasó 1 año y medio. A veces, todavía tengo pesadillas. Me veo de rodillas en la tierra caliente, sintiendo el sol quemándome la espalda, viendo la camioneta de Damián alejarse. Despierto con el corazón acelerado y tardo unos segundos en recordar que estoy en mi casa, en mi cama, a salvo. Que todo eso ya pasó. El juicio terminó hace 1 año. Cuando leyeron la sentencia, él se paró y gritó que todo era injusto, que yo era una vieja manipuladora que les había arruinado la vida. El juez lo mandó callar. Yo lo miré a los ojos por última vez y no sentí nada. Ni odio, ni pena, ni satisfacción. Solo un profundo cansancio de que todo hubiera llegado tan lejos. Lucía recibió 2 años de prisión condicional y trabajos comunitarios. No fue a la cárcel porque el juez consideró que había sido manipulada por Damián, aunque participó activamente. Tuvo que hacer 300 horas de servicio en un hogar de ancianos. Me parece que ahí entendió muchas cosas que yo no pude enseñarle. Nos vemos 1 vez por mes, siempre en un café del centro, nunca en mi casa. Todavía no estoy lista para eso. Tal vez nunca lo esté. Tomamos un cortado, hablamos de cosas superficiales, su trabajo, el clima, alguna noticia. Ella ya no trabaja en el supermercado. Consiguió un empleo en un estudio contable chico. Gana poco, pero es honesto.
Vive sola en un departamento de un ambiente que alquila con su sueldo. Me mostró fotos. Es humilde, pero está limpio y ordenado. Tiene una planta en la ventana. La última vez que nos vimos, me trajo algo, un sobre. No lo abras ahora, me dijo. Abrilo cuando llegues a tu casa. Cuando llegué y lo abrí, adentro había 500 pesos y una nota. Es lo primero que puedo devolverte de todo lo que te robé. Va a llevarme años pagarte todo, pero voy a hacerlo, peso por peso, te lo prometo. No sé si algún día voy a perdonarla del todo. Hay heridas que no cierran completamente, solo se vuelven más llevaderas con el tiempo. Pero veo que está intentando, y por ahora eso me alcanza. Lo que más cambió en este tiempo fui yo. Esa Patricia que lloraba de rodillas en la ruta, esa que se dejaba manipular, esa que creía que ser buena madre significaba darlo todo sin esperar nada, murió ese día. La que nació es otra. Una que sabe decir que no. Una que sabe poner límites. Una que entiende que cuidarse a una misma no es egoísmo, es supervivencia. El emprendimiento con Marta creció más de lo que imaginábamos. Ahora tenemos una página de Instagram con casi 5,000 seguidores. Vendemos por todo el país. Tuvimos que contratar a 2 chicas del barrio para que nos ayuden con los pedidos. No somos ricas, pero ganamos bien. Y lo mejor es que disfrutamos lo que hacemos. Cada prenda que sale de mis manos lleva un pedacito de esta nueva vida que construí. También sigo yendo a gimnasia con las señoras. Doña Rosa se convirtió en una gran amiga. Cuando cumplí 62, me hicieron una fiesta sorpresa. Torta, globos, regalos. Lloré como una nena. Hacía tantos años que nadie me festejaba el cumpleaños. Lucía solía mandarme un mensaje de texto. Damián ni eso. Pero estas señoras, que me conocen hace apenas 2 años, se acordaron. Me hicieron sentir importante. Me hicieron sentir querida. Ramiro sigue viniendo a casa a ayudarme con arreglos. Ya no le pago como jardinero. Ahora es mi amigo. Él y Marta son la familia que elegí. Los domingos almorzamos juntos, a veces en mi casa, a veces en la de ellos. Comemos, tomamos mate, miramos alguna película vieja en la tele. Cosas simples. Cosas que valen más que todo el dinero del mundo. Hace 3 meses pasó algo que me sorprendió. Una señora me contactó por mensaje. Había visto mi historia en las noticias. Me contó que su hijo y su nuera la estaban presionando para que les diera su casa, que la hacían sentir culpable, que le decían que era egoísta, que a su edad ¿para qué necesitaba una casa tan grande? Ella estaba a punto de ceder. Pero vio mi entrevista y se dio cuenta de que no estaba sola. Me pidió el contacto de mi abogado. Lo denunció a tiempo. Salvó su patrimonio y su dignidad. Después vinieron más mensajes, muchos más. Señoras y señores mayores contándome historias parecidas. Hijos que los maltrataban. Familias que los veían como una carga o como una billetera. Me di cuenta de que yo no era la única, que esto que me pasó a mí les pasa a miles de personas mayores todos los días. Y muchos se quedan callados porque sienten vergüenza, porque tienen miedo, porque piensan que nadie les va a creer. Por eso ahora quiero hablarles a ustedes. ¿Sí? A ustedes que están del otro lado escuchando esta historia. Tal vez se vieron reflejados en algo de lo que conté. Tal vez ustedes también sienten que su familia los presiona, los manipula, los hace sentir mal. Tal vez ustedes también están dudando si denunciar, si poner límites, si decir basta. Déjenme decirles algo que aprendí en este camino. Nunca es tarde para defenderse. Nunca es tarde para recuperar la dignidad. Y nunca, nunca están solos. Yo pensaba que estaba sola, que nadie me iba a creer porque era una vieja, pero me equivocaba. Hay leyes que nos protegen. Hay gente buena dispuesta a ayudar. Hay instituciones, abogados, policías que hacen su trabajo. Solo hay que animarse a hablar. Sé que es difícil. Sé que da miedo denunciar a tu propia familia. Yo tuve que denunciar a mi única hija. Créanme que no hay nada más doloroso que eso. Pero ¿saben qué es más doloroso todavía? Vivir con miedo en tu propia casa. Vivir sintiendo que sos una carga. Vivir esperando que te roben lo poco que tenés. Eso es peor que cualquier denuncia.
Nosotros, los que pasamos de los 60, trabajamos toda nuestra vida. Nos rompimos el lomo para criar a nuestros hijos, para pagar nuestras casas, para tener algo propio. Merecemos vivir en paz estos años que nos quedan. Merecemos disfrutar de lo que construimos. Merecemos respeto. Y si nuestra propia familia no nos lo da, tenemos todo el derecho de alejarnos. Porque familia no es solo sangre. Familia es quien te cuida, quien te respeta, quien te valora. A veces me preguntan si me arrepiento de haber denunciado a Lucía, si no hubiera sido mejor resolver todo en privado, como se hacía antes, cuando los problemas de familia se quedaban en familia. Y mi respuesta es no. No me arrepiento, porque callarme hubiera significado perder mi casa, mi dignidad y probablemente mi vida. Damián no se iba a detener, y Lucía tampoco. Iban a seguir hasta sacarme todo, hasta dejarme en la calle o en un geriátrico barato donde me olvidarían para siempre. Ahora, cuando me miro al espejo, veo arrugas, veo canas, veo un cuerpo que ya no es joven, pero también veo algo que no veía antes. Veo fuerza, veo dignidad, veo una mujer que sobrevivió, que peleó, que se defendió, y eso me llena de orgullo. Si están pasando por algo parecido, quiero que sepan que hay salida. No tienen que aguantar maltrato, no tienen que entregar sus propiedades por culpa o por miedo, no tienen que vivir con la angustia de que los están usando. Hablen, denuncien, busquen ayuda. Hay organizaciones de adultos mayores, hay defensorías, hay líneas telefónicas gratuitas donde pueden asesorarse. El primer paso es el más difícil, pero después de ese paso, todo se vuelve más claro. Y a los hijos que están viendo esto, déjenme decirles algo también. Sus padres no les deben nada. Ya les dieron la vida, ya los criaron, ya hicieron su parte. Si ahora tienen una casa, unos ahorros, una jubilación, eso es de ellos. No es suyo. No tienen derecho a exigirles que se los den. Si ellos deciden compartir, qué lindo. Pero si no, también está bien. Respeten eso, porque el día que ustedes sean viejos, van a querer que sus hijos los respeten a ustedes también. Termino la última puntada del girasol bordado. Me quedo mirándolo. Quedó lindo. La clienta va a estar contenta. Guardo la cartera en una bolsa, la dejo sobre la mesa. Mañana la llevaré al correo. Me levanto, estiro las piernas. Me duelen un poco las rodillas, pero es un dolor conocido, de años. Camino hasta el naranjo y toco su tronco áspero. Este árbol vio toda mi vida. Me vio nacer. Me vio crecer. Me vio sufrir. Y ahora me ve renacer. Arranco una naranja madura, la pelo despacio con las manos. El perfume cítrico me llena la nariz. Muerdo un gajo. Está dulce. La vida también puede ser dulce cuando una se da permiso para vivirla. Si mi historia los ayudó de alguna manera, si se sintieron acompañados, si se dieron cuenta de que no están solos, me harían muy feliz compartiendo esto con alguien que lo necesite. Tal vez una amiga, un vecino, un familiar que está pasando por algo similar. A veces una palabra en el momento justo puede salvar una vida. También me gustaría saber de ustedes. Cuéntenme en los comentarios de dónde me están viendo. Cuéntenme si alguna vez vivieron algo parecido. ¿Cómo lo resolvieron? Sus historias pueden ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Somos una comunidad. Y juntos somos más fuertes. No se olviden de darle me gusta si esta historia los llegó al corazón. Y si todavía no están suscritos al canal, suscríbanse para seguir escuchando historias reales de personas reales. Historias que nos recuerdan que siempre hay esperanza, que siempre hay salida, que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 63 años, viví una vida dura, perdí cosas, perdí gente, pero gané algo que vale más. Me gané a mí misma, y eso nadie me lo puede quitar. Ustedes también pueden ganarse a sí mismos, solo tienen que animarse a dar el primer paso. Ese paso que da tanto miedo, pero que cambia todo. Yo lo di. Y mírenme ahora, aquí estoy, de pie, en mi casa, en mi vida, libre. Y si yo pude, ustedes también pueden. El sol empieza a bajar,
Las sombras se alargan en el patio. Dentro de un rato vendré Ramiro y Marta para cenar. Hice pastel de papas, el que a ellos les gusta. Después vamos a jugar a las cartas y a reírnos de las tonterías de siempre. Voy a acostarme tarde y voy a dormir profundo, sin pesadillas, sabiendo que mañana me voy a despertar en mi cama, en mi casa, rodeada de gente que me quiere de verdad. Y cuando abra los ojos y vea la luz del sol entrando por la ventana, voy a sonreír, porque voy a recordar que cada nuevo día es un regalo que me gané con fuerza y dignidad. Voy a recordar que sobreviví y que esta vida, esta segunda oportunidad, es completamente mía.